En los últimos 7 años, la deuda social que históricamente mantenía el Ecuador con la población ha sido superada paulatinamente debido a las acciones y decisiones adoptadas. Son evidentes los avances en materia de disminución de la desigualdad y de los niveles de pobreza. Ahora el país es más equitativo y también más justo en el acceso a las oportunidades. Los logros y desafíos de la revolución ciudadana en materia social en los 7 años de gobierno es el tema que analizamos en esta nueva entrega. Buenas noches, bienvenidos. Un gusto que nos acompañen y también esta noche está junto a nosotros Carlos Rabascal de CN Plus. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Marcela, muy buenas noches, amigos televidentes, muy buenas noches, ministras. Importante tratar, por cierto, este tema que tiene que ver con la inclusión social, pero también con la movilidad social. Así es, y empezamos precisamente con un tema de coyuntura, saludando a las señoras ministras y agradeciéndoles por su presencia. Ministra Banks, hablar y aclarar los conceptos y el alcance del artículo 146 del proyecto de Código Integral Penal. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. En efecto, nosotros estamos desarrollando una socialización acerca de lo que dice el artículo 146 del Código Penal. Hemos tenido en estos días intentos de tergiversar lo que dice el artículo. Hemos tenido hasta cambio del contenido para justificar la postura que tienen unas pocas personas, unos grupos aislados y que pretenden representar a los profesionales de la salud. Que yo creo que los profesionales de la salud, con justa razón, pueden tener temores acerca de lo que dice el artículo. Lo que nosotros estamos haciendo es socializar el propio artículo, ayudar a analizarlo, pedir que las personas lo lean. Hemos tenido casos en los que no ha habido una lectura cuidadosa del artículo. El artículo básicamente lo que dice es que para que pueda haber una sanción por mala práctica profesional, tiene que haber la infracción al deber objetivo del cuidado. Y lo que hace el artículo es definir qué condiciones deben darse para que en efecto se dé la infracción al deber objetivo del cuidado. Hemos sido cuidadosos en eso. Nosotros tenemos un artículo anterior, ¿no es cierto? El 145 del Código propuesto habla del homicidio culposo, que es decir, que puede realizarlo cualquier persona, y habla de que para que eso se dé, tiene que haber la infracción al deber objetivo del cuidado. Lo que hemos hecho en el artículo de mala práctica profesional es decir, qué condiciones tienen que estar presentes y tienen que darse al mismo tiempo para que se constituya una infracción al deber objetivo del cuidado. Son cuatro las condiciones, nuevamente, tienen que darse al mismo tiempo. Primero, el mero resultado, la producción de un resultado no constituye la infracción al deber objetivo del cuidado. Si una persona tiene una enfermedad, está en un estado avanzado y fallece, no quiere decir que necesariamente hubo una infracción al deber objetivo del cuidado. La segunda condición, tiene que existir la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. No es la única cosa que debe darse, pero es una de las 4 condiciones. El tercero, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo del cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Alguien mencionaba, ¿qué pasa si es que yo no tengo insumos? Yo no puedo responsabilizarme si es que no tengo el equipo. En efecto, si es que no hay el acceso a un equipamiento, evidentemente, ¿cómo se le puede juzgar al profesional por haber cometido la infracción? Si es que una persona está realizando una cirugía, un profesional está realizando una cirugía y se va la luz, es una circunstancia independiente y sobre la cual no se le puede culpar al profesional que está realizando la cirugía. Y el cuarto numeral, que es la cuarta condición, dice, se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. Ahora, esta es la infracción al deber objetivo del cuidado. Lo que también dice el artículo es que si es que, y esto tiene por cierto, la infracción al deber objetivo del cuidado, llegan a comprobarse las 4 condiciones, la persona puede ser sancionada de 1 año a 3 años. Si es que se dan las siguientes condiciones, puede haber una sanción de 3 a 5, y es que se produzca la muerte en la infracción al deber objetivo del cuidado, pero además que se produzca por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
El propio presidente del Consejo de la Judicatura ya ha aclarado este tema. El tercer inciso no se puede entender por fuera del artículo de forma integral. Es decir, tiene que darse la infracción al deber objetivo del cuidado y en el caso que aplique el tercer inciso, tienen que ser acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Las tres condiciones, porque hemos encontrado personas, y yo diría que realmente uno ahí sí se cuestiona, ¿es por un error? Porque a veces parecería que es intencional el cambiar lo que dice el artículo y decir que el tercer inciso dice que se dará de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas. Y eso tiene un sentido absolutamente distinto al que tiene en efecto el artículo del Código Penal. ¿Puedo pedir una precisión en eso de ilegítima? Porque ilegítima de pronto puede sonar muy amplio, una dimensión muy amplia. ¿Cómo poder aterrizar el concepto de ilegítima en esa parte que usted ha mencionado? A ver, primero esclarecer, tienen que darse las tres condiciones, ¿no? Y solamente para la sanción de 3 a 5 años, porque en general, la infracción al deber objetivo del cuidado que causare la muerte es penada por 1 a 3 años, ¿no es cierto? Entonces el tercer inciso dice, cuando se producen, la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, es cuando se puede juzgar o se puede sancionar por 3 a 5 años. Ilegítimo, algo que no está en la norma, algo que está fuera de lo que cabe en esa... normas y protocolos. Exacto, puede ser eso, puede ser, tenemos un caso ya sentenciado, el que alejado de las normas y protocolos. El que un médico abandone, como tuvimos un caso, está sentenciado, lo hablaba las víctimas de esta situación. ¿Cómo al realizar un procedimiento, tener un resultado negativo, y encima dejarle al paciente en el lugar en el quirófano y salir? ¿Eso es legítimo? Eso es ilegítimo. Entonces, a lo que vamos es que lo que ha hecho este artículo, el 146, versus el artículo que tiene el Código Penal actual, el Código Penal vigente, y mire lo que dice, el homicidio inintencional. El reo de homicidio inintencional, el que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro. Falta de previsión o de precaución. Eso sí que son términos mucho más subjetivos en los que podría caber injustamente una actividad o una práctica que no constituya la infracción al deber objetivo del cuidado. Es evidente que la forma como está redactado el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en esta parte pertinente es mucho más claro que el actual, el que está en vigencia. Ahora, le pregunto lo siguiente, señora ministra. Tuve la oportunidad de entrevistar ya el año pasado, el doctor Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica, y él mencionaba, ¿cuáles van a ser los protocolos? Porque aquí en el Ecuador no hay protocolos, no hay suficientes protocolos, mencionó. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, aquí existen leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas y el exartis aplicables a la profesión. El Ministerio de Salud Pública está en un proceso de desarrollar. Hemos sacado ya 10 guías clínicas en el año 2013. Tenemos ya en proceso de construcción 44. Se está eso normando, eso está normado. Pero yo le preguntaría al doctor Narváez que si es que no estaba de acuerdo con esto, ¿por qué lo aprobó? Si es que él participó en los grupos, en la mesa de trabajo que convoca el Ministerio de Salud Pública, porque además, esto no es que lo escribí yo en mi escritorio, esto lo trabajamos en una mesa de trabajo que se reunió varias ocasiones, por varias horas, y donde estuvieron representados gremios de las profesiones de la salud, representantes de sociedades científicas, representantes de la academia, representantes o reconocidos juristas y hasta la Organización Panamericana de la Salud, y se llegó a un consenso en la parte medular de lo que es el artículo 146, en lo que constituye la infracción al deber objetivo del cuidado, que en efecto indica en el segundo numeral que tiene que ver en la observancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, etc. Ministra Vaca, buenas noches, y también quería preguntarle con respecto a lo que la ministra Vance señalaba. El presidente de la República en su enlace sabatino dijo que precisamente se había incorporado a las sugerencias del gremio en un 80-85% en una construcción colectiva de este articulado. Como mencionaba la ministra Vance, este ejercicio ha sido un ejercicio colectivo donde han habido varios delegados de los distintos gremios médicos, pero además, como se mencionaba, académicos, representantes de organismos internacionales. Ha sido un trabajo arduo de algún tiempo y quizás hacer énfasis que yo creo que tenemos que mirar más allá del articulado del Código Penal.
hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud en la propuesta de lo que constituirá el Código Integral de Salud, donde también es importante normar justamente las instancias de control que podrán ayudarnos a verificar la calidad de los prestadores de salud. Para ello tendremos que trabajar además intensamente con la CENACID, con las CEACES, que son quienes están en este momento o tienen la facultad y la competencia de habilitar a todos los profesionales de salud. Entonces, yo insisto mucho en que hay que mirar de forma integral este articulado. Lo ha mencionado ya la ministra, la importancia de pensar en las 4 condiciones que además deben darse de forma concurrente, pero además tenemos que mirar los otros actores que deberán participar de este proceso. La ministra Vance ha trabajado con el Consejo Nacional de la Judicatura para que en efecto podamos ir pensando en temas tan sensibles como lo que constituye la formación a fiscales, jueces y peritos, que son actores fundamentales para asegurar la calidad del proceso. Entonces, yo creo que es importante alertar a la ciudadanía, alertar a los prestadores de salud que es necesario y justo poder entender todo lo que está establecido en este articulado del Código Penal de forma integral. Y mirarlo de forma integral implica también no dejar de lado al resto de profesionales, porque este artículo, el 146, se refiere a la mala práctica profesional, no a la mala práctica médica. Exacto. Nosotros tenemos que velar por nosotros asegurar a la ciudadanía que será sancionado el delito de la mala práctica profesional, y eso implica a todos los profesionales que podamos actuar en respuesta a lo que la ciudadanía también nos demanda, que es calidad en nuestros servicios profesionales. Ahora, obviamente la profesión médica tiene mayores riesgos, estamos completamente conscientes de ello, y por eso se han abierto y se han establecido varios puentes de diálogo que nos han permitido llegar a este consenso frente al articulado del COIP. Ahora, también es importante rescatar el hecho de que se ha hablado de parte de ciertos gremios, de representantes de gremios, de unas renuncias masivas, renuncias voluntarias a manera de chantaje también, pero decir que con ello se está vulnerando una garantía constitucional en este caso. Sí, nosotros conocemos de un caso puntual, de una renuncia efectiva, que es del doctor Barriga, que se ha dado en un hospital, y ante eso nosotros sí insistimos, además como Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que nosotros velaremos por garantizar siempre un derecho fundamental como es el acceso a la salud. Yo quisiera profundizar sobre eso, ministra Vaca, pero permítame primero pedirle más definiciones y precisiones a la ministra de Salud, ya que la ciudadanía, este es un debate ciudadano, más allá de un sector de la medicina, es un debate ciudadano, ¿verdad? Entonces, a ver, la ministra Vaca decía, ministra Vance decía, esto hay que verlo como un sistema integral, donde va a estar el Consejo de la Judicatura, donde va a estar el CENACID, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder acreditar no solo a los profesionales de la medicina, sino también, evidentemente, a los centros de salud, en ese sentido. Ahora, ¿cómo establecer la cadena de responsabilidad en caso de que haya algún tipo de afectación a un paciente? Bueno, lo que sí debo decir, ¿no es cierto? El objetivo del Ministerio de Salud Pública es mejorar la calidad del sistema. Y el Código Penal no logra eso. Lo que logra mejorar la calidad del sistema es la normativa, como el Código Orgánico de la Salud, como las propuestas de cumplimiento de estándares de infraestructura, de equipamiento. Nosotros tenemos un proceso de licenciamiento, estamos lanzándolo en estas semanas, meses, o sea, realizando un trabajo de licenciar todas las unidades de salud a nivel nacional. Incluye la revisión en cuanto a el perfil de los profesionales, al cumplimiento de protocolos, de guías, el apego a eso. El proceso de habilitación lo realizan otros países, lo han realizado por mucho tiempo, que es básicamente el que podamos evaluar a los distintos profesionales, porque nuevamente no es solamente para los profesionales de la salud, determinar dónde tienen necesidades, dónde tienen carencias, dónde se requiere algún tipo de capacitación, trabajar con las universidades y poder apoyar para subsanar esa necesidad. Y eso sí, trabaja en pos de mejorar la calidad del sistema. Lo que nosotros queremos es calidad en la atención, calidad en los servicios, y lo podemos lograr con otras Pero vamos a la determinación de la cadena de responsabilidad, porque puede darse el caso que hay una afectación. La afectación se puede dar o por intervención del médico o por intervención de cualquiera de los profesionales de la salud en ese momento en el quirófano. Los que tienen el deber objetivo del cuidado son las personas que están ahí directamente presentes con el paciente. Exacto. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, si es que en el ejemplo privado se va la luz,
Bueno, alguien tiene que responder por eso. ¿Por qué no había un generador en el hospital? ¿O por qué se fue la luz? Puede que sea un tema del administrador, puede que haya sido un tema fortuito de la compañía eléctrica. Es decir, cada caso tiene que analizarse, y eso también dice la norma, el artículo 146. Se analizará cada caso. Para eso están los peritos. Los peritos es importantísimo, porque son peritos expertos, eso dice el COIP. Si es que sucede una muerte por una cirugía de corazón abierto, que realiza un médico cardiólogo, pues deberá ser un médico cardiólogo y un grupo de peritos de expertos los que determinen si es que hubo o no la infracción al deber objetivo del cuidado, porque ya estamos hablando de temas tan técnicos, tan especializados, que tendría que ser, y es lo que dice el COIP, tienen que ser peritos especializados. Ahora, se está poniendo el ejemplo simplemente de un daño que tiene que ver con la muerte. Pero ¿qué pasa con una mala práctica que te puede dejar desfigurado, inválido o en cualquier condición de discapacidad? El artículo que se refiere a las lesiones por mala práctica profesional, que también están en el COIP, tienen que ver con hacen referencia al artículo 146. Tiene que cumplirse las mismas condiciones, solo varía el resultado. Entonces tienen que darse las 4 condiciones que están aquí descritas en lo que constituye la infracción al deber objetivo del cuidado, solamente que el resultado no es la muerte, es una lesión, ¿no? Y tiene una pena menor, está en el artículo, no lo tengo aquí, pero es el mismo, ni siquiera es el mismo concepto. Hace referencia a este artículo. Tiene que establecerse la infracción al deber objetivo del cuidado, como está descrito en el artículo. Ministra, otra de las inquietudes es el hecho precisamente de la existencia de peritos, de algo que fue solicitado incluso en las reuniones que ustedes mantuvieron previamente. La existencia de peritos es una garantía suficiente, porque uno de los cuestionamientos es, por ejemplo, de que el informe que ellos realizan no será vinculante. Bueno, a ver, el sistema judicial funciona de tal forma que el perito, ¿no es cierto?, realiza con su experticia el análisis del caso, la investigación que se requiera, ¿no es cierto? Pero el perito no es juez. Tiene que ser la decisión del juez. El juez va a tomar en cuenta, perito sería evidentemente, es que sería realmente sujeto a a una apelación, a cualquier persona que revise ese caso, el que no hay un sustento fuerte en la decisión de un juez que, haciendo un proceso, una mala práctica profesional, especialmente en temas de salud, no vaya a tomar en cuenta el informe de los peritos que son expertos. Y es el procedimiento que nuevamente que está descrito en el código. Lo que habría que recordar a la ciudadanía es qué perfil tiene el perito. Los peritos tienen que ser profesionales de la salud, porque no vamos a poner a un ingeniero mecánico a hacer una investigación sobre el deber objetivo de una intervención quirúrgica. Más allá de que sean profesionales de la salud, deberán ser especialistas en el área en el que se está tratando. O sea, mal haríamos nosotros en poner un salubrista a determinar si estuvo una infracción al deber objetivo del cuidado cuando fue una operación de corazón abierto, o un psiquiatra, o no cabe. Tiene que ser la especialidad de la que quisiera hacer una pregunta, y permítame ser abogado del diablo, porque de esto no me gusta el diablo, pero de esto se trata un poco para ampliar el conocimiento de la ciudadanía. A ver, si estamos hablando de que en el Ecuador hay déficit de especialistas, ¿cómo establecer tantos peritos si es que no tenemos tantos especialistas, en función de que los peritos tienen que guardar una experticia en función de lo que estamos tratando en ese momento? Bueno, nadie le quita la posibilidad al perito. Es más, un médico especialista, un cardiólogo, que solo sea perito y solo se pase investigando casos, va a perder su capacidad de ser especialista cardiólogo. Es decir, lo uno no se contrapone con lo otro. Nosotros tenemos personas que trabajan para el Ministerio de Salud Pública y que están certificados, registrados como peritos por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Suficientes? Bueno, nosotros conocemos que estamos como parte de este proceso de mejoramiento del Sistema Nacional de Salud, corrigiendo lo que hicieron gobiernos anteriores en cuanto al tema de talento humano y salud. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que ha hecho este gobierno, uno de los retos también más grandes, porque, una infraestructura que falte, bueno, construir la infraestructura y está la infraestructura, pero la formación en talento humano para un médico especialista toma 4 años. Lo que ha hecho este gobierno es que por primera vez, y esto suena increíble, pero por primera vez es el Ministerio de Salud quien determina cuáles son las especialidades que nosotros necesitamos y por ende cuáles van a recibir una beca. En el 2013 nosotros becamos a
médicos para distintas especialidades, tanto hospitalarias como de medicina familiar y comunitaria. 1000 personas. Y a ese ritmo estamos nosotros trabajando para poder suplir esta gran necesidad. Pero yo les voy a dar una anécdota. En los años 70 se realizó el primer trasplante en nuestro país, en el Hospital Enrique Garcés, en un hospital público. Es decir, el sistema público en la década de los 70 tenía la capacidad de hacer un trasplante y luego, por décadas, eso no existió. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó cuando hablamos de la larga noche neoliberal? Esto es lo que es la larga noche neoliberal, el haber, los logros que se tenían, el avance que había hasta hacerlo simplemente borrado. Y lo que estamos haciendo ahora es recuperar la capacidad del sistema público y la rectoría de un Ministerio de Salud que era esquelético en muchos momentos de nuestra historia, porque cuando había que pagar la deuda externa, los primeros ministerios que chupaban, que sufrían, Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hoy en día nuestra Constitución lo prohíbe y la visión y la política de nuestro gobierno, pues también, ¿no? Es impresionante. Yo quisiera preguntarle a la ministra Vaca lo siguiente. El día de hoy el presidente de la República en la cadena de radio, Marcela, mencionó, a ver, aquí tenemos una realidad. Estamos construyendo mucho más infraestructura en términos de salud, o estamos construyendo mucho más rápido infraestructura de salud que sacando especialistas en medicina, y eso es normal. Un especialista de una profesión como la medicina se demora 8, 10, 12 años. La infraestructura de salud demorará 2 años y medio, 3 años entre construcción, infraestructura física, más equipamiento, etcétera, etcétera, y es cuestión de recursos. Ahora, el tema es el siguiente: ¿cómo mejorar ese modelo entonces de gestión? Porque yo creía que sería un poco injusto comenzar a focalizar el tema del modelo de salud concentrándonos básicamente en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo potencializar el modelo de salud si es que estamos construyendo infraestructura por un lado, pero tenemos el déficit de médicos por otro lado, y más aún con este tema de coyuntura en este momento que se anuncian renuncias pero que todavía no se han presentado, más allá de una? Bueno, el ejercicio de planificación que hemos hecho en el Estado ecuatoriano, más allá del ámbito de salud, justamente prevé que nosotros podamos ir disminuyendo estas brechas que existen en los servicios, tanto desde el punto de vista de infraestructura como de profesionales que atienden los servicios. En eso yo creo que desde salud se ha hecho un ejercicio minucioso por georreferenciar los servicios de acuerdo a la demanda poblacional que tenemos de los servicios, de acuerdo a los perfiles epidemiológicos de cada uno de los territorios, y en base a eso se va identificando las brechas y las deficiencias que podamos tener en cuanto a la infraestructura y el equipamiento de salud. En eso decirles que yo creo que los procesos van paralelos. Está previsto que obviamente nosotros vayamos disminuyendo esas brechas, pero que además a medida que nosotros vayamos ofertando esos servicios de calidad en cuanto a infraestructura de salud, obviamente eso tiene que ir a la par con la demanda de profesionales que requeríamos para tener ese modelo de gestión integral. Eso está previsto, insisto, no solo en salud, es un proceso que también lo hemos trabajado a fondo con educación, con los distintos servicios de inclusión económica y social, y eso es lo que nos permite hoy por hoy hablar de una planificación distinta, que miramos desde el territorio cuáles son las brechas en la demanda de los servicios sociales. Ahora, el tema es el siguiente: ir cerrando esa brecha va a tomar tiempo, ¿correcto? Si a eso le sumamos este tema de coyuntura que se nos ha presentado, dicen, bueno, si se nos van masivamente tenemos que traer profesionales de otro lado. Eso también va a tomar un tiempo, eso no es tan fácil tampoco en el corto tiempo. ¿Cómo prever esa contingencia que se nos puede presentar por un lado? Y por otro lado, algo que me llamó la atención, que preguntó también el doctor Alberto Narváez en mi programa de Pulso Político, entonces era, y esos médicos que vendrían de afuera, y ahí se lo hablaba, es en función de los médicos de familia, ¿van a estar emparados por el tema de la mala práctica médica también? A ver, un par de cosas. Primero, yo creo que mucho de lo que nosotros hemos escuchado en los últimos días son amenazas de unas pocas personas. Y sí, también, un temor legítimo. Pero en la experiencia que hemos tenido, como el tema de Solca, ¿no? Nos decían que iban a detener los servicios en la consulta externa. Generamos un espacio de diálogo esta mañana. El viceministro se reunió con los representantes de la Asociación de Empleados, revisaron el artículo, ¿no es cierto? Se reunieron, lo discutieron, lo analizaron y terminaron la reunión diciendo, en efecto, habíamos entendido mal, se había mal interpretado el artículo, entendemos el artículo y levantamos la medida. Entonces, ese fue el acuerdo al que llegamos. Eso es actuar de buena fe, es decir, sí poder sentarse, analizar y decir, a ver,
¿Qué dice acá? Entendámoslo bien, levantar la medida. Hay otras personas que no están actuando de buena fe, y eso sí tenemos que tenerlo claro, nosotros y la ciudadanía también. Hay personas que están dispuestas a mentir sobre lo que dice el artículo para tratar de lograr su objetivo. Con esas personas va a ser difícil hablar, pero esas personas no representan a los profesionales de la salud. La gran mayoría de los profesionales de la salud lo que requieren es conocer el artículo, no lo que publica el diario Hoy y cambia el contenido del artículo, sino conocer el artículo en sí y el análisis que se hace para que no pueda darse a malas interpretaciones. Ahora, nosotros tenemos, evidentemente, como parte de las políticas de talento humano, una de las importantes es lograr que los profesionales ecuatorianas, que salieron del país en la década de los 90, es decir, 99, en el 2000, cuando tuvimos la crisis bancaria sobre todo, puedan volver a su país. Y tenemos más de 3.000 personas que quieren hacerlo, dispuestos a hacerlo. Esa es otra de las políticas que nosotros estamos implementando. Las necesidades que tenemos son grandes todavía como sistema de salud. Uno puede recuperar en poco tiempo lo que se perdió por décadas, pero es importante abrir las puertas a estos profesionales. Hoy en día estamos viviendo otro sistema nacional de salud. Hoy en día un hospital como el Hospital del Puyo, el Hospital del Coca, el Hospital de Macas, que en la Amazonía uno antes pensaba hospitales, eso no era un hospital, eran centros de salud en el mejor de los casos. Hoy en día son hospitales. Ya los profesionales tienen a dónde ir, a un lugar que está equipado, a un lugar que tiene una infraestructura adecuada, y ese es el cambio que estamos dando, y ese es el incentivo que también sienten los profesionales. No es por nada que nosotros hemos tenido casi 800 personas regresar al país en los últimos meses, incluidos médicos especialistas, para incorporarse al Sistema Nacional de Salud. Así que estamos trabajando para que el resto de profesionales que quieren estar aquí en su país, que quieren aportar en este sistema de salud, puedan hacerlo. Ministra, el presidente hablaba de un número, 750 médicos registrados que podrían venir al país en caso de ser necesario y de requerir su ayuda. ¿Usted se refiere precisamente a aquellos médicos que salieron durante la crisis bancaria? Esas son las personas que en este momento estarían dispuestos a venir hasta nuestro país a prestar su contingente. Es distinto. Nosotros tenemos un listado de las personas que quieren regresar, estamos trabajando con ellos, hemos estado haciendo y hemos estado teniendo una buena respuesta. Más de 3.000, dijo usted. Están registrados más de 3.000, pero aparte de los 3.000 tenemos con países que tienen una capacidad de darnos el apoyo, la posibilidad de traer médicos especialistas con un plazo mucho más rápido, digamos. Concuerdo, pero con Carlos en lo que decía, esto también tomará tiempo, así como también tomará el proceso de socialización que ustedes tengan que hacer en cada uno de los hospitales, centros, subcentros de salud. Hasta mientras se nos puede venir esta crisis tan anunciada por algunos. Nosotros vamos a tomar cualquier medida que sea necesaria para garantizar, para asegurar que el servicio de salud se mantenga. Yo confío en que no va a haber una situación de renuncia masiva si es que nosotros conocemos, socializamos este artículo y las personas con un sentido de responsabilidad pueden tomarse el tiempo para entenderlo. ¿Una declaratoria de emergencia de la salud obligaría a los médicos renunciantes a permanecer en sus puestos? No, nosotros no podemos obligarle a alguien que no renuncie, esa es una potestad que tiene la persona, pero nosotros tenemos que resguardar la salud del pueblo ecuatoriano. Ahora, si es que eso implica que vengan, ¿no es cierto?, transitoriamente, temporalmente, médicos del exterior, lo vamos a hacer. Si es que eso implica el que nosotros adquiramos servicios del sector privado, lo vamos a hacer. Vamos a asegurar que el servicio de salud no tenga un impacto. Finalmente, ministra Vaca, pero la renuncia implicaría también de alguna manera lo que hablábamos en un inicio, la vulneración de derechos consagrados en la Constitución. Por eso hablábamos que nosotros de ninguna forma podríamos permitir que eso suceda, ¿no? Tenemos planes de contingencia y está garantizado que nosotros, ante todo, garantizaremos el derecho fundamental del acceso a la salud. Y aquí, conclusión en este tema. El tema de la salud va más allá de los profesionales de la salud. Aquí estamos inversos todos los ciudadanos ecuatorianos. Ojo, los médicos es una profesión. El resto de la profesión también está incursa en esta tipificación del Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, Marcela, ingenieros comerciales, periodistas y todo el resto estamos en el mismo barco, llamemos así. Pero si hay algo que no se puede jugar y poner en riesgo, es la salud de los ecuatorianos. Exactamente. Nos vamos ahora a una primera pausa para continuar hablando de los logros y desafíos en estos 7 años de la Revolución Ciudadana. El tema, los logros en materia social. Regresamos.
continuar con nosotros. Estamos analizando los logros y desafíos en materia social en estos 7 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y empezar preguntándole, ministra, en esta segunda media hora de programa, sobre los logros que se han dado, por ejemplo, en temas tan importantes como pobreza y desigualdad. 40% de personas que estaban en pobreza, se ha dicho, han dado un salto a la clasificación de no pobre. ¿Cómo influye esto ya en todo lo que se desarrolla con el resto de programas sociales que se tiene desde el gobierno? Bueno, en cuanto a pobreza, primero es importante entender que podemos medir la pobreza de distintas formas, ¿no? La métrica que por lo general usamos como Estado es la reducción de pobreza por ingresos, y ahí ha habido una baja sustancial. En este rato tenemos una pobreza del 25%, lo cual implica una reducción antes del gobierno de la Revolución Ciudadana de casi 12 puntos. Esto es un logro significativo en materia social porque la reducción de la pobreza tiene que ver con una efectiva y eficiente política social. Este por ponerles un indicador, pero en cuanto a la desigualdad, quizás uno de los indicadores más comunes que usamos es el índice de Gini, donde también hemos reducido de forma significativa, pasando del 0,55 al 0,48. Este índice lo que mide es la desigualdad. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la propia CEPAL. El Ecuador en este momento se ubica entre los 3 países de la región que ha estado en mejor capacidad de reducir la desigualdad. Y en cuanto a lo que mencionabas tú, que ya tiene que ver con un proceso de movilidad social positiva, como lo denominamos desde una perspectiva sociológica, lo que está pasando en el Ecuador es que toda esa política que concentraba o enfocaba muchos programas para trabajar con aquella población que estaba en pobreza o en extrema pobreza, este momento denota que existe una movilidad social hacia arriba, es decir, que aquellas personas pobres y no pobres, este momento son consideradas que ya no están, las pobres y pobres extremas de este momento están ya en una situación de no pobres. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de análisis muy minucioso con los datos del registro social que nos permiten ver este rato que en un grupo de 617,000 personas, alrededor del 52% de personas que en un momento se encontraban en una situación de pobres, moderados, este momento se encuentran en una situación de no pobres. Es difícil clasificar a las personas así, pero esto es importante considerarlo porque no hay que analizar la pobreza solo desde un indicador, sino que esto constituye el conjunto de indicadores que te permiten ver cómo estas familias y estos hogares están pasando de una situación de pobreza a no quiere pobreza. decir también mayor acceso a servicios. Mayor acceso a servicios está determinado por eso. Por ejemplo, uno de los indicadores que se usa para tener este índice multidimensional de pobreza es cuántos miembros de la familia han podido acceder al sistema educativo, cuántos logran terminar el bachillerato, los años de escolaridad, el acceso a los servicios de salud, el hecho de que las personas ya no tengan que invertir, por ejemplo, en rubros como el gasto para la matrícula o el gasto para la salud, el gasto para las vacunas. Eso implica que las personas tengan una mayor capacidad de ahorro, una mayor capacidad de consumo, y eso obviamente significa que las personas tengan una mejor calidad de vida. Pero este coeficiente de Gini tiene que ver y se lo tiene en función del ingreso. Es evidente que ha habido una mejoría en ese aspecto, pero para poder decir que hemos tenido una mejor política social con impacto positivo, tenemos que hablar de cómo se ha roto la pobreza estructural. Y por ejemplo, aquí hay temas que hay que conversarlo para ver si estadísticamente lo podemos tangibilizar. Por ejemplo, la reducción del hambre, por ejemplo, la reducción de la mortalidad en niños menores de 5 años, y con esto le pregunto a ambas ministras. Bueno, en realidad el indicador de reducir la mortalidad infantil es uno de los principales indicadores para medir pobreza. Ahí el Ecuador ha logrado una baja importante. Tenemos todavía un reto importante que está previsto, lo logremos cumplir hasta el 2017, y para eso también tenemos estrategias distintas. Recuerden que el sistema de salud antes se concebía como un sistema que curaba a las personas. Actualmente nosotros concebimos al sistema de salud y a la política de salud como una política social transversal en todos los sectores, y eso implica que nosotros podamos trabajar mucho en la prevención. En este caso, la política actual apuesta a que nosotros podamos prevenir la mortalidad materna, prevenir la mortalidad infantil, y eso casi implica que cuando nosotros veamos que hay madres o niños menores de 5 años que se encuentran en una situación de riesgo, nosotros podamos tener protocolos de atención interinstitucional, porque no es un trabajo que lo tiene que hacer salud. Ahí el MIES tiene una responsabilidad importante, educación tiene una responsabilidad importante, pero básicamente
básicamente la idea es que desde los distintos sectores nosotros podamos unir esfuerzos para dar un seguimiento puntual a todas estas familias que a veces se encuentran en alto riesgo y evitar que se dé una muerte materna o una muerte de un niño menor de 5 años que no esté justificada. El éxito, le pregunto a las dos de estos logros que ustedes están resaltando durante estos 7 años, se debe, a diferencia, por ejemplo, de gobiernos anteriores, al hecho de que se ha trabajado en políticas públicas y sociales en función a las necesidades, en este caso, de la población? Absolutamente, sin duda alguna. O sea, partamos por, yo diría, el cambio más radical que nosotros tenemos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es el cambio en el sistema de salud en cuanto a la gratuidad en el acceso, a buscar un acceso universal, es decir, que toda persona que requiera un servicio de salud pueda acceder. Antes de la Revolución Ciudadana, antes de este gobierno, una persona que tenía cáncer, por ejemplo, puede que haya alcanzado a pagar la atención del médico, pero los medicamentos, nosotros estamos gastando como Ministerio de Salud Pública más de 120 millones solamente en cáncer cada año. Eso significa que miles de personas están accediendo a un servicio adecuado, que pueden acceder gratuitamente a medicamentos, trasplantes. Nosotros no realizábamos trasplantes antes de este gobierno, a no ser ese caso en la década de los 70, antes de que hayamos sido afectados por gobiernos que desinstitucionalizaron al Ministerio de Salud Pública y de los servicios públicos. Hoy en día nosotros, solo en un año, del 2002 al 2013, duplicamos el número de trasplantes hepáticos. Estamos realizando ya trasplantes renales en el Hospital Eugenio Espejo. O sea, lo que antes estábamos atendiendo diarreas y gripes, hoy estamos especializando los hospitales. Esto tiene un impacto directo sobre el bienestar de la población. Nosotros hemos reducido de forma importante la mortalidad infantil. Hemos ido de aproximadamente, porque no traje los datos, pero aproximadamente 14 muertes por 100.000 habitantes vivos, por 1.000 nacidos vivos. Por 1.000 nacidos vivos. A 9 y con un objetivo de llegar a 7 en el 2017. En el caso de mortalidad materna, del 2011 al 2012 redujimos en alrededor del 20% y los datos que tenemos para el año 2013 son similares, una reducción del 20% en un año. ¿A qué se debe? Incremento en el talento humano. Hemos incorporado alrededor de 35.000 funcionarios, personal, al sistema público en lo que va del gobierno. La mejora en cuanto a la infraestructura, los equipamientos, al cumplimiento de protocolos, etcétera, tiene impacto sobre los resultados que vemos en cuanto a estos indicadores. Ahora, los efectos de la desnutrición, señora ministra, también es un tema importante. El Ecuador, y para todos es conocido, ha habido una gran desnutrición. Ahora, la política que ha implementado el gobierno, ¿en qué ha hecho que mejore este impacto que era negativo, por cierto? Bien, nosotros hemos visto la tendencia, ¿no es cierto? Tenemos una encuesta nacional de salud y nutrición, ya hicimos el lanzamiento de esos datos en diciembre del 2013 y vemos que tenemos un 25% de prevalencia de desnutrición en menores de 5 años. En el 2004, cuando se hizo el último estudio, teníamos una prevalencia de desnutrición que superaba el 33% en menores de 5 años. Antes del 2004, el Ecuador reducía la desnutrición en 0.4 puntos porcentuales por año. Desde el 2004, es decir, lo que es el periodo abarcativo del periodo del gobierno de la Revolución Ciudadana, hemos casi triplicado nuestra capacidad de reducción a 1.1 puntos porcentuales en reducción cada año. Ahora, eso es una aceleración importante, se debe a las políticas. Lo vemos en otros indicadores. Por ejemplo, el número de atenciones en una mujer embarazada. Hemos incrementado el número de atenciones. Eso es importante porque logramos detectar cuando hay algún problema nutricional con la propia madre, cuando hay un embarazo de riesgo en el cual pueda nacer un niño con bajo peso al nacer. Entonces, son indicadores que ya nos dicen que las políticas están funcionando, pero estamos además articulando una estrategia intersectorial liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, donde esperamos que en estos próximos años eso que ya es algo positivo pueda hasta profundizarse y podamos reducir más rápidamente la desnutrición. Política, en este caso, aplicada en función de las necesidades de la población, pero también diría yo acompañada de recursos. Y me llama la atención, por ejemplo, ver cómo antes la deuda externa se destinaba alrededor de 2.390 millones de dólares y para el tema social
1.284 millones de dólares. Ha cambiado sustancialmente aquello, es decir, esos recursos se quedan en el Ecuador y son invertidos en quienes más lo necesitan, algo que parecería lógico. ¿Por qué no lo hicimos antes? Sería la pregunta. Ese es el cambio fundamental que parte de una voluntad política que hace una apuesta a la inversión social, ¿no? En este momento estamos invirtiendo cerca del 7,7% del PIB y eso implica que existe una voluntad y una apuesta a lograr consolidar una política social que asegure las condiciones que requerimos como país para generar todas las otras revoluciones que tenemos planificadas, ¿no? El país difícilmente lograría estar listo para una revolución productiva, para una revolución de conocimiento, si no lográramos cumplir con estas condiciones sociales que son fundamentales en toda sociedad que busca desarrollarse de forma justa y equitativa. Sin embargo, hay rezagos, podríamos decirlo. El mismo bono de desarrollo humano no fue implementado por este gobierno, pero necesariamente ha tenido que seguir funcionando debido también a las características sociales que ha debido enfrentar este gobierno. El presidente de la República, recuerdo yo, me parece que cuando le hicieron una entrevista en Diario El Telégrafo, hablaba de los 7 años de revolución y él decía que no era la mejor política seguir dando este bono de desarrollo humano a la gente, pero que necesariamente tenían que hacerlo. ¿Hasta cuándo sería la pregunta? El bono, o sea, lo importante que hay que entender del bono es que el bono está focalizado en la población y en los hogares que están en situación de extrema pobreza y pobreza. Y si uno hace un análisis comparativo de cuántas personas recibían el bono, que en realidad lo que constituye es una transferencia monetaria antes de este gobierno, eran 980.000. Actualmente es 1.024.000 personas que reciben el bono de desarrollo humano. Y ahí hay que diferenciar qué es el bono. Hay más pobres. No, porque si te pones a ver, no es que se ha incrementado notablemente el número del bono. Lo que yo creo que el Ecuador ha sido muy efectivo, y me refiero nuevamente quizás a publicaciones recientes de la CEPAL, del Latino Barómetro, que el Ecuador ha sido muy eficiente en focalizar esas transferencias monetarias en efecto a los hogares que se encuentran en mayor situación de pobreza. Pero sí quisiera diferenciar lo que es el bono de desarrollo humano de lo que son las transferencias monetarias dirigidas hacia los adultos mayores, que en este momento son como alrededor de 561.000 adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza, y las personas que se encuentran en condición de discapacidad, que son alrededor de 127.000 personas. Entonces, en realidad hay que diferenciar eso, porque esa transferencia monetaria dirigida a adultos mayores y a discapacitados, en realidad es una transferencia monetaria que cumple las funciones de una pensión dirigida a grupos vulnerables. Y la otra transferencia monetaria está dirigida hacia hogares que se encuentran en situación de pobreza y que sobre todo lo que procura es asegurar un mínimo de consumo para estos hogares pobres, ¿no? Y con un componente adicional que es el tema de los incentivos, que es importante también, ¿no? La familia que recibe el bono tiene que cumplir, por ejemplo, una madre, llevarle a su hijo a los controles, llevarle la corresponsabilidad que le llamamos nosotros. Los niños que están en edad escolar tienen que asistir al sistema educativo, tienen que hacerse controles de planificación familiar, que era uno de los temas y las debilidades que teníamos. Y a eso iba mi pregunta. A ver, en el 2006, la tasa neta de matriculación en educación básica era del 92%, a nivel nacional me refiero. Ahora el 2013 del 96%, es decir, la cobertura de educación ha crecido. Pero hay realidades. El tema es, ¿ha mejorado o ha empeorado la deserción escolar a nivel de a edades adolescentes? Ha mejorado muchísimo, en general el 96% al que usted hace referencia, en principio corresponde a una tasa de universalización de la educación general básica. Eso para muchos países sería ya el logro significativo y estarían contentos de llegar ahí. Yo creo que en el Ecuador no nos quedamos solo en eso, sino que trabajamos en otros tasas de indicadores. ¿Qué pasa con ese 4% que está por fuera de esa matrícula o asistencia al sistema educativo? Por lo general ahí están los grupos más vulnerables, los niños que tienen discapacidad o los niños que en efecto no tienen acceso a ese servicio educativo. Entonces es necesario generar políticas focalizadas también para ese grupo. Pero el tema del rezago escolar, ahí nosotros hemos hecho varias políticas. Cuando habla del rezago se refiere a la deserción. A la deserción que muchas veces afecta justamente a chicos que están adolescentes que por ejemplo optan por trabajar y dejan sus estudios. Nuestro deseo es que todos los niños, jóvenes y adolescentes de nuestro país cumplan con su principal función, que es educarse y tener el derecho a ese acceso a la educación. Señora ministra, hay una precisión. ¿Cómo va lo urbano y lo rural?
porque los principales problemas de pobreza están en lo rural. Bueno, los últimos datos que tenemos del INE, que más vale, nos hacen referencia a una pronunciada descenso de la pobreza en las áreas rurales, ¿no? Los datos del 2013... Sí, yo no discuto eso, pero en términos del mix de pobreza, lo rural sigue siendo muy importante. Lo rural tiene que ver también con el acceso a los servicios, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en esta política integral que les decía, desde la perspectiva de lograr que todos los servicios sociales lleguen a todos los territorios, ¿no? Existen muchos territorios. La ministra Vance recordará que en alguna ocasión visitamos un territorio Aguá, donde en efecto una de nuestras sorpresas era mirar que en algunos lugares y territorios que están, por ejemplo, en zona de frontera, existía todavía debilidad al acceso a los servicios. Yo creo que el Estado ecuatoriano en este momento y el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha trabajado mucho por justamente eliminar esas barreras de acceso, procurar que todos tengamos los mismos derechos y que principalmente en lo que tiene que ver con servicios sociales, todos podamos acceder al sistema educativo, acceder al sistema de salud, acceder a los distintos programas que tenemos desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Gracias, No tenemos tampoco que olvidar el tema de la atención a la discapacidad, ¿no? Sí. Es decir, No, y eso es un tema mío también, ¿eh? La ministra Vance, me río porque la ministra Vance levanta la mano como en escuela. Por favor, ministra. Adelante. No quería interrumpir, pero realmente aquí me parece que estamos en una coyuntura muy importante en relación a lo que estamos discutiendo, ¿no? El acceso a servicios básicos. Yo estuve hace poco en un cantón en el que el alcalde me decía, señora ministra, faltan asientos en el centro de salud, mire cómo están parados, están 3, 4 personas paradas. Y decía, perfecto, señor alcalde, yo voy a poner más sillas en el centro de salud, pero hágame un favor, ayúdame con el agua potable, porque el 50% de las atenciones son por enfermedades diarreicas agudas. Así que yo sí tengo que decir, aquí hay un rol de los gobiernos locales muy importante, y ahorita estamos en una coyuntura muy importante para nuestro país. Los servicios básicos es una competencia de los gobiernos locales y tenemos en nuestras manos el poder de decisión. La ciudadanía ecuatoriana estará tomando decisiones muy importantes que afectan la salud, porque nosotros no queremos ser la revolución sanitaria de millones de sillas en las salas de espera de nuestros hospitales y centros de salud, de miles de hospitales para atender los millones de enfermos. Queremos ser la revolución sanitaria de una población sana, con acceso a servicios básicos, en una sociedad equitativa. Permítame preguntarle algo, y casualmente este es un tema que me interesa, aparte del tema de discapacidad, el tema de las enfermedades graves, el tema de esas enfermedades críticas. Hay un universo muy pequeño en relación al total de la población, eso es evidente, pero el problema es que esos medicamentos y los tratamientos para combatir esas enfermedades graves son tremendamente caros y responden a medicamentos importados. Entonces, hay pocos laboratorios de los que los pueden suministrar, algunos a través de donaciones, y mucha gente que está alrededor de esto se está quejando porque dice están trabajando en el Código de la Salud, en los reglamentos, etcétera, pero mientras tanto esos niños no pueden acceder a esos medicamentos y se están deteriorando su salud. Bueno, en ese sentido, ¿qué podría decir usted? Sí, las enfermedades a las que se refiere son catalogadas como enfermedades raras, ¿no? Son enfermedades en las que tenemos una muy baja prevalencia. En muchos casos son enfermedades que puede que sea una sola persona la que tiene una condición en nuestro país. Nosotros hemos ido priorizando porque en muchos casos las enfermedades raras tienen un tratamiento. Puede que el tratamiento sea costoso, pero si es que nosotros aplicamos ese tratamiento, por más que cueste $200,000, como tenemos algunos casos, $200,000 por año por el resto de la vida de la persona, estamos detectando la enfermedad, estamos atendiéndola, es un medicamento que ha sido comprobado. Desafortunadamente, nosotros tenemos muchas enfermedades raras que no tienen un medicamento probado que pueda funcionar adecuadamente. Entonces tenemos enfermedades raras donde nos solicitan tratamientos que son en este momento experimentales. Entonces el Ministerio de Salud también tiene que tomar decisiones responsables en ese sentido. Eso no quiere decir que la persona no pueda participar, por ejemplo, de un estudio que esté realizando en una universidad, en otro país, aquí mismo, que estamos en un proceso de fortalecer la parte investigativa, de generar conocimiento en nuestro país. No estamos diciendo que eso no sea posible, pero el Ministerio de Salud tiene por responsabilidad que adquirir los medicamentos que hayan atravesado todas las fases de prueba y que sean inocuos para la salud de la población. Es un tema muy complejo.
no quiere decir que la persona que no tenga un medicamento, que no sea experimental, que no pueda acceder a ese medicamento, no va a recibir una atención. Evidentemente el Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Salud está en obligación de atender, pero atender con aquello que está probado, atender también para garantizar en lo máximo posible el bienestar de esa persona, la comodidad de esa persona, los tratamientos que sí se han comprobado. La Secretaría Técnica de las Discapacidades funciona de la misma manera de la que funcionaba cuando estaba a cargo el ex vicepresidente Lenín Moreno. Yo creo que tiene una figura más bien un poco distinta, ¿no es cierto? Lo que tenemos nosotros es una nueva ley de discapacidades, un nuevo reglamento, y lo que indica es que mucho de lo que realizaba la vicepresidencia antes está pasando a ser manejado, a ser administrado. ¿En cuánta atención me refiero, pero? El Ministerio de Salud Pública es uno de los grandes ministerios receptores de algunas de las acciones que realizaba la vicepresidencia. Y en ese sentido nosotros estamos, por un lado, hemos capacitado a nuestro personal desconcentrado, eso quiere decir acercar el servicio a la ciudadanía. Lo que antes podía hacerse la persona, la calificación, por ejemplo, para la discapacidad, solamente en la cabecera provincial, si es que era de Cotopaxi rural, tenía que irse a la Tacunga. Hoy nosotros hemos capacitado a 1.200 médicos profesionales de la salud a nivel nacional para que podamos realizar la atención en centros de salud, estar un poco más cerca de la población, y no solamente la parte de calificación, el determinar qué grado de discapacidad tiene la persona, pero estamos capacitando a nuestros profesionales y están actuando de tal forma que puedan establecer el grado de discapacidad, las necesidades que tenga en salud, que podamos brindar esa atención en el territorio. Por ejemplo, nuestros nuevos centros de salud. Nosotros estamos implementando centros de salud, ahora tenemos una planificación de todo el territorio, pero en los centros de salud tenemos salas de rehabilitación física, por ejemplo. Estamos con un apoyo de países internacionales. En este momento va una brigada de la Dirección de Discapacidades para recibir capacitación internacional en cómo ir profundizando, mejorando nuestra capacidad. Pero la clave, acercar los servicios a la ciudadanía, el sacar a nuestros equipos de los centros de salud. Ese es el modelo de atención que tenemos. No que nos quedemos dentro de nuestros centros, dentro de los hospitales, que salgamos. Muy posiblemente tenemos personas con discapacidad que no pueden ir al centro de salud, que es muy difícil desplazarse hacia algún lugar, y ahí es donde entra el equipo de atención integral, trabajando además articuladamente con el MIES, con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, para ubicar a aquellas familias que tengan alguna vulnerabilidad, alguna necesidad, y podamos actuar sobre eso. Gracias, señora ministra. Ministra Vaca, a ver, quiero hablar sobre el tema de las becas. Es indudable que el tema de las becas ha crecido tremendamente. Entre el año 1993 al 2003 hubo 200 becas. Entre el 2004 y el 2006 de 200 baja a 100. Pero entre el 2007 y el 2013, 7.166. Pero si lo medimos de esa manera, es obvio el impacto. Pero el tema es, ¿qué se pretende con la beca? Y cómo asegurarnos que esos becarios que van al exterior regresen a aportar al desarrollo del país. Por un lado, la primera inquietud. Y segundo lado, es en qué disciplina se ha escogido privilegiar las becas a efectos de que aporten al crecimiento y desarrollo del país. Bueno, como ustedes conocen, la importancia y la apuesta al conocimiento es tan importante que incluso existe un sector específico del conocimiento y talento humano, ¿no? Las becas, en efecto, se han orientado a que puedan apuntalar todos los procesos de la revolución productiva. En ese sentido, se hace mucho énfasis en promover carreras y la formación profesional de nivel terciario y cuarto, que pueda apuntar a esas especialidades que busca generar toda esta revolución del conocimiento. Está muy bien normado, de hecho todas las personas que tienen acceso a una beca tienen que devengar su beca una vez que regresan al país, que puedan aportar ya sea desde su participación en las distintas instituciones públicas o que puedan aportar a generar esa sociedad del conocimiento. Nosotros, y como les decía anteriormente, vinculamos todo el ámbito social también a una revolución fuerte del conocimiento, porque la base de la política social cree en una política social que genera oportunidades y capacidades. Entonces no podríamos hablar de una sociedad que promueve equidad si no hacemos ese quiebre importante también hacia lo que es profundizar la igualdad desde el punto de vista de las capacidades. Toda esta apuesta que hace el gobierno a la formación de especialistas en distintos ámbitos va muy relacionado a la revolución productiva que se está generando. Finalmente, el gobierno se planteó algunos objetivos de desarrollo del milenio. Se ha dicho que muchas de estas metas se han cumplido antes del 2015, que fue la fecha que se
pusieron de plazo: reducción de la pobreza extrema y hambre, erradicación de la disparidad, reducción de la mortalidad en menores de 5 años, reducción del servicio de la deuda, universalización de la educación primaria, erradicación del trabajo infantil. Muchas de aquellas ya logradas antes de la meta impuesta, lo decíamos, en 2015. ¿Cuáles serán las prioridades para este año? Bueno, como ustedes saben, en el 2013 se expidió el Plan Nacional del Buen Vivir. A partir de ello, nosotros como Ministerio Coordinador de Desarrollo Social estamos elaborando una agenda social que hará énfasis sobre 4 ejes. El primer eje, que lo hemos conversado el día de hoy, que tiene que ver con la territorialización de los servicios, del poder generar esa red de acceso a los servicios básicos sociales en todos los ámbitos. Quizás ahí mencionar, y es un tema de que no hablamos, la reducción de pobreza en términos de acceso a servicios básicos también ha sido importante, y en este momento tenemos un índice del 38%. La idea, y tal como está enmarcada dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, es que podamos justamente apuntar a reducir la pobreza tanto en ámbitos urbanos como rurales. El otro ámbito que vamos a trabajar muchísimo son los temas de promoción y prevención. Ahí muchas de las estrategias que nosotros lideramos como Ministerio Coordinador, por la importancia de la participación de los distintos sectores, tiene que ver con una efectiva política que nos permita prevenir ciertas problemáticas sociales como el embarazo adolescente, como la desnutrición, como la malnutrición. Los últimos datos que mencionaba la ministra en cuanto a la encuesta en Sanud nos da alerta sobre problemas que tenemos en este momento, no solamente con la desnutrición, sino con la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Vamos a trabajar mucho en los temas que tienen que ver con la política de uso del tiempo libre, y finalmente lo que más nos interesa trabajar, y por eso todos estos procesos que también pasan por el articulado de la COIP, tiene que ver con asegurar la calidad de los servicios. De eso haremos un énfasis para lograr que al 2017 todos los servicios sociales del país estén certificados y acreditados como la ciudadanía merece. Y a continuación veamos otros de los logros alcanzados durante la gestión en estos 7 años de gobierno, tomando en cuenta un solo dato: la inversión social, que en 2013 superó los 9.000 millones de dólares. Algunos la han denominado una revolución asistencialista. Para sus impulsores es la revolución de la redistribución de la riqueza al servicio del bien común. La política social ha garantizado un conjunto de derechos a los ecuatorianos, ha cerrado brechas, ha superado injusticias del pasado. Un crecimiento en lo social nunca antes experimentado, producto de políticas claras en beneficio de los más pobres. Empleamos los bonos a las personas con discapacidad, y alrededor de 20.000 cuidadores de personas con discapacidad severa, superior al 70%, reciben el bono Joaquín Gallegos Lara. Y es que son 7 años de revolución social que avanza con paso firme. Un país transformado que deja de lado un pasado de exclusión. Los beneficios se traducen en cifras. Durante estos años de revolución, más de 1.137.000 ecuatorianos dejaron de ser pobres. El índice se redujo del 36.7% en 2006 al 25.6% en 2013. Son esfuerzos para la construcción de un nuevo país, en el que los niños son el pilar de la transformación, por lo que su atención es prioritaria. En los centros infantiles del Buen Vivir se atiende al menos a 90.000 niños y niñas de 1 a 3 años de edad. En las zonas de pobreza hay 29 centros hasta el momento. La meta hasta 2017 es construir al menos 1.000. La erradicación del trabajo infantil es otro de los ejes. Se ha logrado una disminución del 12.5% en 2007 al 5% en 2013. El bono de desarrollo humano, una política adoptada y dignificada que ayuda a salir de los círculos de pobreza. Y exigimos que sus niños vayan a la escuela pública, al colegio. Es decir, que no haya deserción escolar, que no estén en el trabajo infantil, que aseguremos que esos niños no reproducirán las condiciones de pobreza. Muchos ciudadanos en condición vulnerable, beneficiados del incentivo durante algunos años, recibieron créditos para emprender negocios propios. Y es así como se va superando la situación de miseria. Son emprendedores ahora y emprendedoras, y ese es precisamente el no asistencialismo, el no paternalismo. Modelos y programas fuera de las políticas neoliberales, que incentivan la producción y generan fuentes de trabajo, como hilando el desarrollo, fundamentales para el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Proveen un servicio de calidad, porque la economía popular y solidaria no tiene por qué ser sin el rigor y sin la calidad que requerimos. Sin duda se trata de la revolución en las políticas sociales. Sin embargo, los desafíos continúan.
definitivamente continuar por la ruta que estamos para reducir la pobreza. El desarrollo infantil integral, el conjunto de servicios de cuidado para jóvenes, para adultos mayores, para personas con discapacidad. Un modelo de desarrollo que apunta al buen vivir. Políticas enfocadas en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, en la que el ser humano está sobre el capital. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacer una radiografía de lo que han sido estos 7 años en cuanto a materia social se refiere, de los logros y también de los desafíos para la revolución ciudadana. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Marcela. Una buena noche para todos.